Buenos días, bienvenidos a este ciclo de capacitación online, ya titulado Minerales Estratégicos, Cadenas de Suministro y Desafíos de Gobernanza en los Andes. Esta es una actividad del Natural Resource Governance Institute, NRGI, con el apoyo de la cooperación alemana GIZ. La actividad está dirigida a organizaciones de sociedad civil, pero es abierta al público en general. Esta es la sexta sesión. Las sesiones anteriores están en la página web. Ahorita les voy a poner el link por si alguien no las vio y quiere revisar las sesiones anteriores. Esta sesión lleva el título La cadena de suministro del carbón y sus implicancias para los derechos humanos en La Guajira, Colombia. En las sesiones anteriores, que empezaron el año pasado, hemos visto el panorama general sobre el tema de los minerales estratégicos, el rol de la minería en la transición energética, los desafíos de gobernanza para la minería en el contexto de la pandemia. Hemos hablado de los estándares y las certificaciones privadas vinculadas con la transparencia para la minería. Tuvimos también una sesión del mercado de baterías eléctricas. Todo esto, como les digo, está en la web y al final del ciclo incluiremos también todas las presentaciones, los videos de las sesiones anteriores y textos que van a acompañar estos eventos. Y este año estamos viendo dinámicas nacionales. En la sesión anterior de esta serie vimos el caso del cobre en Perú. Cobre pues que está retomando unos precios pues muy altos que no se veían hace 10 años más o menos. Y ahora veremos el caso del carbón en Colombia. En la siguiente sesión veremos el caso del litio en Bolivia y Chile. Y cerraremos con una reflexión de sociedad civil sobre cuál debe ser la agenda de incidencia para organizaciones de sociedad civil alrededor de los minerales estratégicos en la región andina. El caso del carbón que vamos a discutir hoy es como un contraejemplo en esta dinámica más grande de los minerales estratégicos, ¿no? Mientras algunos minerales tienen proyecciones de aumento considerable en su demanda, como es el caso del litio, por ejemplo, que se proyecta pues, que en los siguientes años va a subir 400% la demanda de litio para nutrir pues, a las baterías eléctricas. Otros minerales como el carbón esperan reducciones drásticas en su demanda y en su precio. Consideramos que hay un potencial declive estructural en el mercado del carbón y el carbón es la principal exportación minera de Colombia, muy importante para el sistema de regalías y es la principal actividad económica en algunas regiones productoras como Cesar y La Guajira. Entonces, en esta sesión vamos a discutir este caso con un panel excelente que voy a presentar a continuación. Antes de esto, algunas precisiones de cómo funcionará la reunión. Este es un webinar o seminario web en el cual hay una función de preguntas y respuestas que está activa y que ustedes pueden utilizar. Y también pueden expresarse, comentar, opinar, preguntar a través del chat. Vamos a estar recogiendo todas sus impresiones. No va a haber una posibilidad de levantar la mano y tomar la palabra por parte del público por cuestiones de cómo es el formato y el tiempo asignado para esta actividad. Lo que vamos a tener es una presentación inicial al cargo de Wilson Pinilla y Paula Álvarez, que va a demorar entre 35 y 40 minutos, y luego vamos a tener dos comentarios de panelistas, de Andrea Cardoso y de Silvio López. Y luego vamos a entrar a la dinámica de preguntas y respuestas y de la conversación. Entonces lo que voy a hacer ahorita es presentar a nuestro panel y luego ya entraremos de frente con la presentación. Entonces empiezo con Wilson Pinilla. Wilson es geógrafo de la Universidad Nacional de Colombia y administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública. Es investigador del área de Territorios y Derechos Humanos de Pensamiento y Acción Social PAS
e integrante del colectivo de estudios sociales Guadalupe Salcedo. Con más de 7 años de experiencia en la investigación social, el ordenamiento territorial, la producción cartográfica y el acompañamiento a comunidades campesinas e indígenas inmersas en conflictos territoriales en distintos departamentos de Colombia. Ha participado en diversas publicaciones y se ha desempeñado en temas de política de tierras y reforma agraria, conflictos socioambientales de la explotación de hidrocarburos en el piedemonte amazónico, la política ambiental de áreas protegidas, entre otros. Recientemente trabajó en torno al extractivismo eólico, la transición energética y la gobernanza de la cadena de suministro del carbón térmico en La Guajira. Paula Álvarez es politóloga de profesión, con más de 18 años de experiencia de trabajo con organizaciones sociales y étnicas en temas relacionados con políticas públicas ambientales y rurales en varias regiones. Participó como investigadora en estudios sobre acaparamiento de tierras, acumulación de baldíos y los impactos que, en materia social y ambiental, provocan los proyectos agroindustriales y extractivos. Trabajó en la zona carbonífera de La Guajira, Cesar, en conflictos socioambientales generados por la minería a cielo abierto de carbón. Actualmente coordina el área de territorios y derechos humanos de la ONG Pensamiento y Acción Social Paz. Ha sido ponente en seminarios internacionales sobre agroecología, sobre energía y agrocombustibles, acaparamiento de tierras en Colombia, impactos de la palma aceitera en Túnez, África. Entre sus publicaciones podemos mencionar Deforestación, Políticas Nacionales y Derechos de los Pueblos Indígenas en la Amazonía, Después de los Acuerdos, Tierra, Paz e Inversiones, Apropiación del agua por parte de la agroindustria cañera en Colombia, Dinámicas del mercado de tierras en América Latina y el Caribe, Concentración y extranjerización, caso Colombia, entre las principales. Bueno, luego Andrea Cardoso es profesora de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia, directora del Semillero de Investigación en Transición Energética de la Universidad del Magdalena. Posee un doctorado en Ciencia y Tecnología Ambientales en el área de Economía Ecológica de la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Estudios Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, becaria de la Comunidad Europea en el programa Erasmus Mundus, Master of Science en Water and Coastal Management de la Universidad de Plymouth, Reino Unido, y la Universidad de Cádiz, España. Economista de la Universidad Javeriana, Colombia, su trabajo se enfoca en la ecología política de la cadena global del carbón y la transición energética. Y finalmente, Silvio López es economista y magíster en economía con más de 16 años de experiencia en cargos directivos, asesoría y consultoría a las entidades territoriales en Colombia y entidades internacionales. Trabajó como asesor del gobernador de Cundinamarca, director financiero de la Gobernación de Cundinamarca, director de Políticas Públicas y Estudios Económicos de la Gobernación de Cundinamarca, secretario de Planeación del Departamento de Cundinamarca, asesor de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, asesor del Viceministerio de Minas y Energía. Es consultor experto de entidades nacionales y organismos internacionales en aspectos mineros, de sostenibilidad y gobernanza, tales como la Alcaldía Mayor de Bogotá, Alliance for Responsible Mining, ARM, PACT, USAID, UN Environment y NRGI. Muy bien, y también aprovecho para mencionar que mi colega Fernando Pazzi nos acompaña en la mesa. Él maneja el trabajo de NRGI en Colombia, es economista, y también de repente en algún momento va a hacer pues alguna pregunta o me va a reemplazar si se me cae pues el internet a mí que estoy facilitando. Muy bien, entonces ahora Wilson y Paula van a hacer una presentación, la van a hacer juntos, así que les cedo la palabra. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Listo. Quisiéramos hacer una muy breve presentación. Digamos que esta charla que queremos compartir con ustedes se enmarca en el desarrollo de un estudio local y de una estrategia de fortalecimiento de capacidades locales en el departamento de La Guajira en torno a algunos problemas, algunos desafíos en la organización y el funcionamiento de la cadena de suministro del carbón térmico, así como también lo que entendemos son algunos de los impactos territoriales y de los desafíos que nos implica
tanto una larga historia de extracción mineral carbón, como los cambios que suscita en el mundo minero la transición energética. Permítanme, yo no puedo cambiar mi presentación. Aquí de pronto, sí. Rápidamente, los contenidos que abordaremos en esta presentación tendrán que ver con, digamos, el despliegue del carbón térmico en Colombia, en donde entendemos que, como ustedes sabrán, esa es una presentación dedicada a La Guajira, al departamento de La Guajira, en la península norte de Colombia, el lugar más norte de Colombia. Sin embargo, entendemos que como parte de la misma cuenca carbonífera, como parte de la misma región, también se comparten una suerte de vínculos con otras comunidades en el departamento del Cesar, en donde Paz ha buscado ejercer un papel de acompañamiento importante y en donde además creemos apremia gestar una interrelación entre las preocupaciones, las demandas y también la agenda de exigibilidad de derechos de las comunidades del sur de La Guajira y del centro del Cesar. Por eso también nos referiremos en ciertos momentos a este departamento. Además, entenderemos un poco por qué el carbón térmico es un mineral estratégico y cuáles son sus ventajas comparativas en el caso colombiano. Daremos algunas pistas de los cambios que ocurren en el escenario internacional del carbón para también luego aterrizar estas dinámicas al caso colombiano y una pregunta que planteamos sobre la naturaleza del proceso de descarbonización. Explicaremos también algunas pistas sobre lo que es la naturaleza de esta cadena de suministro, en el caso ahí sí específicamente de La Guajira, ¿sí? Cómo en Colombia esta cadena se configura gracias a una institucionalidad específica y a una suerte de esquemas de distribución de beneficios. Y luego daremos paso a una explicación muy breve sobre la generalidad del panorama que hemos construido de impactos territoriales a lo largo de la cadena de suministro y los desafíos que nos, digamos, interpelan a estos departamentos con el caso de la transición energética. Finalmente, cerraremos con algunas lecciones sobre lo que consideramos es pertinente empezar a discutir sobre la preparación del cierre minero y sobre algunos déficits de gobernanza que interpelan este proceso de cambio. Inicialmente decir que digamos, analizar el carbón en este marco de ciclo de capacitaciones de NRGI es relevante y, pues, como lo decía Juan Luis, es un poco la contracara de lo que veníamos dialogando en torno a los cambios en la demanda de minerales estratégicos que son, digamos, impulsados por los cambios tecnológicos de la transición energética, y que en el caso del carbón creemos que también implica una transformación importante del mundo minero y por eso nos parecía relevante digamos que esclarecer el carácter estratégico del mineral. Entendemos que los minerales, digamos, pueden considerarse estratégicos tanto desde la perspectiva de sus consumidores, el papel que juegan estos minerales en sus procesos productivos o en la alimentación de sus economías domésticas, pero también puede ser, digamos, estratégico desde la perspectiva de los países que lo producen, en el sentido de que juegan un papel importante en su desempeño económico. En el caso del carbón térmico, vemos que una principal ventaja que tiene es que en Colombia es la cuarta reserva más importante del mundo, ¿sí? Recordemos que este carbón se usa principalmente para la generación de energía eléctrica, ¿sí? Y en nuestro caso representa entre el 17 y el 18% de las exportaciones totales. De otro lado, teniendo un sistema de vías férreas muy precario en Colombia, es casi que la única mercancía que es rentable cuando es transportada por trenes de carga. Y además, en el caso de La Guajira y el Cesar, digamos, hay una cierta proximidad entre las minas de la extracción y los puertos en que se transporta este mineral, ¿sí? Que está más o menos a menos de 200 kilómetros. De otro lado, el carbón colombiano es reconocido a nivel mundial porque tiene un alto poder calorífico, es decir, con muy pocas unidades, con muy pocas toneladas en teoría, se puede generar grandes cantidades de energía y además requiere un menor procesamiento en cuanto tiene relativamente bajos niveles de cenizas y de humedad, lo que lo hace muy atractivo y lo hace, digamos, eleva su valor en general. De otro lado, es reconocido porque se produce en bajos costos de producción, es decir, tiene unos
a pesar de que genera unas condiciones laborales diferenciales respecto a otros empleos en los departamentos, son bajos costos de mano de obra y además cuenta con importantes beneficios a nivel nacional en términos de atracción de inversión extranjera directa. Esto hace que el carbón siga siendo defendido en muchos sectores como un mineral estratégico para el país, ¿sí? Podemos decir aquí que en esta gráfica que les presento, ¿sí? Podemos observar el desempeño histórico de la producción del carbón durante el siglo XX, que mantuvo unos niveles relativamente bajos, por debajo de los 4 millones de toneladas, esto bajo el control público, el control del Estado, de la exploración y la explotación, encontrando hasta los años 80, en medio de una crisis económica, el inicio de la minería a gran escala, que es ahí donde empezamos a ver que la gráfica empieza a ascender, ¿sí? Entonces les decía rápidamente que durante el siglo XX vimos que había una producción, digamos que relativamente marginal, por debajo de los 4 millones de toneladas, que es una situación que se genera bajo el control, digamos, del Estado principalmente, en rendimientos bastante marginales en el país. Ya en los años 80, el país empieza a experimentar lo que es la minería a gran escala, ¿sí? Con el inicio de la explotación en el Cesar y la Guajira, que es acá donde vemos que empieza ahora sí a ascender la producción, encontrando un crecimiento progresivo durante los años 80, 90 y digamos los inicios del siglo XXI. Allí lo que vemos también es que esta tendencia se acentúa con el inicio del llamado superciclo de los precios de los commodities, que digamos que acentuaron mucho más la producción. Esto, digamos que no va a ser un periodo muy largo, ¿sí? Creemos que aquí donde vemos que empieza a estancarse el ascenso de la producción, que es más o menos hacia el año 2010, ¿sí? Que ya podemos considerar que es un momento también de quiebre del estancamiento de la producción, y lo que vemos luego es que ya en el año 2020 vemos uno de los, que es cuando la curva cae, digamos, de manera precipitosa, vemos que es el momento en las últimas 2 décadas en donde se presenta la mayor caída de la producción del carbón, perdiendo, digamos, pasando de los 80 millones de toneladas que alcanzamos a exportar en el momento de auge de los commodities, hasta los 40 millones de toneladas, que fue el escenario que acabamos de ver. Digamos que en la distribución geográfica del carbón, lo que vemos básicamente son 12 zonas carboníferas a lo largo y ancho del país, ubicadas principalmente en lo que podemos considerar son los valles interandinos, ¿sí? Estas depresiones entre los ejes cordilleranos, ¿sí? Y en el caso de la Guajira y el Cesar, en lo que consideramos, en lo que podemos denominar el valle del río Ranchería, ¿sí? En torno a 2 cuencas carboníferas de gran importancia, que veremos ya las magnitudes que tienen en términos de reservas. Actualmente en La Guajira, digamos que los niveles de producción promedio, al menos en la última década, nos han mostrado cerca de 30 millones de toneladas, ¿sí? A excepción pues del 2020, en donde tuvimos unos niveles inferiores a las 6 millones de toneladas producidas y que, como mencionaremos, son casi en su totalidad exportadas. En materia de titulación y concesión del territorio guajiro, principalmente en el sur, únicamente en el sur de La Guajira, encontramos cerca de 14 títulos vigentes, los cuales quisiéramos destacar ahí entre ellos 8 concesiones a 30 años, una de las más largas a nivel mundial, ¿sí? Y tenemos la presencia de al menos 12 empresas. Aquí en este estudio local que podrán ustedes detallar aquí en las páginas de paso, que tal vez lo podemos compartir en este espacio, nos centramos principalmente en el complejo minero del Cerrejón, que está compuesto por o sea, su propiedad está por 3 de las principales mineras del mundo, la BHP Billington, la Anglo American y Glencore, ¿sí? Pero actualmente ya existen titulaciones y concesiones para empresas de otros países como Brasil, también de Colombia, o la Best Coal Company, que es una subsidiaria de una empresa minera turca, ¿sí? Listo, vamos a dejarlo por acá. En lo que corresponde a las reservas con las que cuenta La Guajira y el país en general, vemos que Colombia tiene un potencial de cerca de 16.600 millones de toneladas entre carbón térmico, que como les mencionaba es el que garantiza la generación de energía eléctrica,
pero también de carbón metalúrgico que es usado en el proceso de ensamblaje de materiales para la construcción principalmente. La mitad o prácticamente la mitad de este carbón se encuentra ubicado o sus estimaciones están ubicadas en la región, en la costa atlántica o lo que llamamos acá la región Caribe, ¿sí? Con cerca de 7.900 millones de toneladas estimadas, de las cuales 2.735, digamos un 40% de estas, se encuentra ubicado en La Guajira y su uso es principalmente térmico. Aquí lo que quisiéramos destacar en cuanto a los flujos comerciales del carbón, para dar una mirada muy rápida, es que durante los años 90 y los años 2000, el mercado natural o las mayores exportaciones estaban dirigidas hacia los Estados Unidos y los países europeos, coincidiendo parte con este superciclo de precios que llamábamos, pero con las medidas que explicaremos a continuación, empieza a haber una suerte de desplazamiento de este mercado hacia países del Medio Oriente y economías emergentes de los países asiáticos. Aquí nos gustaría destacar en este caso que, aunque pues el caso de Turquía, que en la actualidad es el principal comprador del carbón, tanto de La Guajira como habría que constatar las cifras también en el caso del Cesar, y en donde también vemos que existe también en cierta medida una persistencia de exportaciones hacia países como latinoamericanos, como Chile o México, que como sabemos son dos de las economías más importantes de la región. Igualmente aquí en esta gráfica podemos observar también cómo hay una persistencia de destinación del carbón hacia los Países Bajos, en donde se encuentra pues uno de los puertos más importantes de Europa, el puerto de Rotterdam, en donde pues el carbón que llega allí no es únicamente consumido allí, sino que también es distribuido hacia otros países europeos. Ya en lo que corresponde con lo que mencionaba Juan Luis, que es una coincidencia o digamos entre analistas económicos de un declive estructural en la demanda del carbón, lo que vemos que está, digamos, precipitando este escenario son los acuerdos climáticos, principalmente el Acuerdo de París y la COP23, que intenta acelerar un poco estos acuerdos de descarbonizar las economías, de abandonar rápidamente el uso de combustibles fósiles como el carbón, que recordemos es el más contaminante de toda la canasta energética, y también, digamos, la visibilización de un consenso científico, académico, sobre los efectos del cambio climático y los riesgos de no adaptarnos tanto económicamente como en las medidas de manejo en general del riesgo en nuestras comunidades. Esto también ha estado presionado por las luchas socioambientales que han ejercido organizaciones de distinto tipo, digamos que demandan cambios en el modelo económico frente a afectaciones a los derechos humanos y también a la naturaleza. ¿Qué nos implica en el caso del carbón estos acuerdos climáticos? Se habla de dejar más del 80% de las reservas de carbón bajo tierra. Observamos que en el mundo económico empieza a haber una redirección de inversiones mineras y la conversión tecnológica de nuestros aparatos productivos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, así como la declinación de los mercados naturales que les mencionaba previamente. Esto además se ve acompañado porque las energías limpias, o así llamadas en cierto sentido, las energías no convencionales, como la energía eólica, la energía de biomasa o la energía fotovoltaica o solar, que anteriormente eran acusadas de ser altamente costosas o una inviabilidad económica, empiezan a mostrar que la unidad de energía producida empieza a abaratarse, así como los procesos de conversión tecnológica y de la manera en que los gobiernos a gran escala consiguen instalarlo en sus matrices energéticas. Igualmente, como les mencionaba, hay una tensión en el mundo minero entre comunidades, empresas y estados sobre la necesidad de que hayan marcos o estándares de debida diligencia que permitan de alguna manera hacer más transparente y mucho más sostenible el desarrollo del mundo minero, principalmente en territorios que son altamente, o sea, sus economías y sus procesos sociales están altamente interrelacionados con la extracción minera. Entonces aquí, por ejemplo, vemos en esta gráfica producida por la Agencia Nacional de Minería una proyección a 2040,
en donde ya únicamente no está el escenario de transición energética, sino que también debemos entender que la pandemia de la COVID-19 y la manera en que intentaremos reactivar las economías para salir de la misma, empiezan a determinar el futuro del carbón. Y vemos que ni siquiera en los escenarios más optimistas, en donde los gobiernos mantienen, como es el caso de la OCDE, que han otra vez reinvertido en combustibles fósiles, mientras que paradójicamente insisten en hacer políticas climáticas más ambiciosas, pues en cualquier escenario el declive es inevitable. En el caso colombiano, lo que vemos es que hay tres eventos, en el caso, pues digamos principalmente de La Guajira, que nos invitan a como a entender lo que está ocurriendo en los territorios, pero también a preguntarnos hasta qué punto la descarbonización está avanzando. De un lado, como les mencionaba, en el caso de La Guajira, la pandemia implicó el nivel más bajo de producción en décadas. El 2020 estuvo por debajo de las 10 millones de toneladas de los distintos, las dos modalidades de carbón que tenemos en el país. Concretaron ya las tres propietarias de Carbones del Cerrejón anuncios de venta de sus activos. Ellos quieren salir del negocio del carbón en La Guajira e incluso han definido una fecha, ya en el caso del Anglo American, muy cercana, 2023, para salir definitivamente del carbón colombiano, lo cual no garantiza necesariamente que se detenga la explotación del carbón, pero sí genera una suerte de reorganización que genera incertidumbre en los gobiernos y en las comunidades vecinas a los complejos mineros. Igualmente, como esperamos de pronto Silvio nos pueda ampliar esta información, vemos una reducción en curso de regalías e impuestos que de alguna otra manera han sido importantes, pues han garantizado la inversión departamental en universidades públicas y otros fondos de inversión y de estabilización que veremos no necesariamente se han reflejado en el desarrollo de las comunidades. En el caso colombiano, la unidad de planeamiento minero energético, que es encargada de un poco es estudiar y analizar los escenarios futuros de este tipo de sectores, ha planteado unos escenarios, digamos, relativamente optimistas frente a la continuidad de la extracción como la conocemos actualmente, ¿sí? Con una suerte de hitos que tendrían que ocurrir para que a 2035 pudiéramos mantener al menos los niveles de producción, lo cual es relativamente inviable entendiendo el golpe que ha ocurrido en la pandemia. Es característico del gobierno colombiano empezar a proyectar y hacer planificaciones y cambios en época de precios bajos y no cuando tiene un mejor asidero para tomar decisiones más favorables. Igualmente, hay escenarios como el escenario de divergencia, en donde definitivamente a 2035 se terminarán las concesiones mineras, habrá una conversión de la matriz energética y en general habrá un triunfo de las sociedades, de las organizaciones de la sociedad civil que han mostrado su desapego o más bien su resistencia a la continuidad del extractivismo minero. Rápidamente voy a avanzar acá en los ítems que consideramos muestran esta paradoja de la descarbonización, y es que a pesar de la situación que les he comentado, se descartan cambios en la posición estatal, o sea, el Estado colombiano, o al menos el gobierno, los gobiernos que han estado en la última década, descartan cambios en los impuestos, en cambiar las condiciones de contraprestación de las afectaciones de la minería, así como no discuten la posibilidad de seguir entregando concesiones y licenciamientos ambientales como se viene haciendo, a pesar de que se está mostrando lo financieramente limitado que es el negocio, ¿sí? Y cómo en cierta medida ha desfavorecido la relación entre territorios y el nivel central del gobierno en lo que tiene que ver con la distribución de beneficios y la toma de decisiones. Decir que durante la pandemia Cerrejón y las empresas mineras y de hidrocarburos se consideran una excepción para seguir produciendo, recibieron onerosos, digamos, grandes subsidios para mantener los empleos, lo cual no impidió que ante la pérdida de rentabilidad intentaran trasladar todas las pérdidas a la sociedad colombiana, despidiendo cuadrillas de trabajadores mineros, y principalmente empleos directos, y la eliminación de conquistas laborales que ya mostraremos llevó pues a un paro al más largo de la historia del complejo minero y a una desconexión de horizontes compartidos entre trabajadores y empresa. De otro lado,
a pesar de todo este escenario de declive, se presentan, digamos, damos cuenta en este estudio de que existen esfuerzos por seguir expandiendo frentes mineros, como es el caso del Arroyo Bruno en La Guajira, o áreas de botaderos que pues ha sido altamente controversial y conocido por la opinión pública, por acabar con un afluente esencial de las comunidades étnicas guayú y afro-guajiras, y que está demandado ante las altas cortes colombianas, o áreas de botaderos de los residuos del carbón en territorios étnicos, como es en el caso del Cesar de los Yucpa, ¿sí? Que garantizan una reducción de costos para la empresa y que, sin embargo, son parte de las presiones políticas para lograr digamos, mejores condiciones económicas en medio de la crisis. Así como otras medidas como mantener un plan de manejo ambiental que, como ustedes saben, es necesario para sostener la producción y que se encuentra demandado ante nuestro Consejo de Estado, que es el Tribunal de Cierre Administrativo. Y de otro lado, eh, hay unas solicitudes en curso para al menos triplicar esos 14 títulos mineros que equivalen a cerca de 80.000 hectáreas del departamento de La Guajira. Hay un esfuerzo por triplicar esta concesión, llegando a 12 municipios del departamento y creando pues probablemente nuevas conflictividades entre actores locales y nuevas fronteras extractivas. Otra estrategia que nos permite dudar de la descarbonización es el hecho de que queramos ya no solamente exportar el carbón térmico, sino intentar pasar de más o menos el 12-13% de nuestro consumo interno del carbón a llegar a niveles del 30%, ¿sí? Es decir, aumentar el consumo energético, pero también la contaminación, entendiendo que, pues, al depender nosotros de la generación hidroeléctrica de los ríos, parte de los cambios climáticos, que es el fenómeno del Niño, una variabilidad de término medio, genera reducciones en los niveles de lluvia que impiden que se recarguen estos embalses generadores de electricidad y que nos generan un alto riesgo energético. Y por ahora solamente se proyecta entre 2019 y 2024 aumentar en una pequeña escala 1.500 megavatios de energía, principalmente en el departamento de Magdalena y otros. De otro lado, bueno, esto creo que lo podemos dejar y explicarlo más adelante por cuestiones de tiempo. Ya ahora pasaremos a explicar rápidamente lo que tiene que ver con la naturaleza de la cadena de suministro en el caso de La Guajira, en donde nosotros consideramos que es un enfoque apropiado para entender la minería del carbón más allá de la simple extracción, digamos, de los frentes de mineros, para entender que hay un proceso anterior de exploración y apropiación territorial y también hay procesos posteriores de beneficio industrial o transformación dentro de la sociedad colombiana, de comercialización y transporte, de consumo en centrales termoeléctricas y también de tratamiento y reaprovechamiento de desechos o de residuos, en donde a lo largo de esta cadena no solamente conectamos distintos territorios, como lo presenta bien la profesora Andrea Cardoso, que está aquí presente, hay un enlace entre distintas geografías, pero también hay una suerte de impactos que podemos interpretar a lo largo de la cadena que se suscitan o que ocurren principalmente por una suerte de relaciones de poder concretas que se gestan allí. Aquí básicamente lo que queremos resaltar es que en el proceso de apropiación fue determinante una suerte de presiones externas para que existiera de un lado una privatización que se gestó desde países principalmente desde Estados Unidos y Europa, que prestaron el conocimiento para explorar el territorio, conocer mejor el carbón, llevaron las inversiones tecnológicas y de otro lado presionaron con nuestras necesidades de deuda internacional para que el Estado colombiano cediera estos activos, digámoslo así, estratégicos. Y además se dio bajo un proceso sin consulta previa y en donde se presentó uno de los desplazamientos masivos más graves de la historia colombiana, que es el reasentamiento de distintas comunidades afro-guajiras y guayú, involuntario claramente, y que destruyó tanto sus formas de vida como sus relaciones territoriales. Una explotación, una producción que se generó con vacíos en la información ambiental y técnica que, digamos, autoriza estas extracciones y que además alteró dramáticamente el paisaje y las formas de vida de las comunidades.
Es una cadena de suministro rápidamente que bajo la excusa de un alto poder calorífico del carbón, de un gran desempeño energético del mismo, no genera procesos industriales de ningún tipo y que al exportarse cerca del 95% nos permite hablar de un proceso estrictamente extractivo. En lo que corresponde a la comercialización del transporte, se genera un proceso integrado en el que el complejo minero es propietario tanto del esquema de comercialización a nivel internacional como de todo el sistema de transporte férreo y portuario, lo que garantiza menores controles por parte del Estado y además permite que la generación de valor sea controlada y concentrada por la empresa minera. Finalmente, en lo que corresponde al consumo de centrales termoeléctricas en el resto del mundo, observamos que además de generar unos altos niveles de contaminación, también nos presta de alguna manera, ¿cómo decirlo? Como, me disculpan acá un segundo, nos presta también una suerte de una relación, un intercambio desigual en el sentido de que compartimos la energía que no alcanza ni siquiera a garantizar los servicios públicos en el departamento y que termina luego en la importación de mercancías producidas en el primer mundo. Finalmente, en lo que corresponde al tratamiento y reaprovechamiento de desechos, no existe un proceso de economía circular que garantice un reaprovechamiento del valor de estos desechos, sino que simplemente se hace en un programa de eficiencia ambiental que permite reaprovechar ciertos insumos y básicamente darle prioridad a un proceso de retrollenado de tajos, es decir, coger el residuo del carbón para llenar los huecos que se han creado sin que haya un aprovechamiento económico. Esto hace que los encadenamientos sean poco aprovechados en el departamento, solamente el 4% de los encadenamientos que llamamos ascendentes de provisión, de servicios que el departamento presta a la mina, ocurren en el departamento, mientras que la mayoría ocurren en otros departamentos de Colombia o a nivel internacional. Voy a pasar esta parte de la institucionalidad, que es, digamos, básicamente la manera en que se prestan unas condiciones para que tengamos esta cadena de suministro, que lo incluimos en el estudio en dos aspectos, ¿sí? Esto no podría ocurrir si no fuera porque sea una modalidad de estatal dentro del marco del régimen neoliberal y porque ocurren una suerte de esquemas de distorsión de la renta minera que además de generar digamos, un bajo aprovechamiento de beneficios para el Estado colombiano, muestra también los problemas por los cuales las comunidades no creen que sea conveniente la minería, que es la baja ejecución de los recursos de regalías, que están inadecuadamente priorizados, están desconectados de las necesidades locales de las comunidades, presentan problemas de corrupción muy importante, principalmente debido a la baja rendición de cuentas y a la baja participación social, y porque normalmente los proyectos no llegan a un cierre adecuado, lo cual genera, insisto, una discusión muy importante sobre la conveniencia del extractivismo minero. Bien, como estamos viendo, los impactos territoriales y los desafíos de la transición energética, pues son muchos, ¿no? Por efectos de tiempo, entonces vamos a tratar de resumir algunos que nos parecen claves y que por su dimensión aplican para los dos departamentos, tanto para La Guajira como para el Cesar. Entonces, lo primero que quisiéramos señalar es que las empresas han violado sistemáticamente los derechos humanos en La Guajira y en el Cesar. Asuntos mínimos como por ejemplo el reconocimiento de las formas de vida tradicionales en el lugar donde realizan las operaciones, pues no lo han hecho. Entonces, diversas culturas, pueblos, comunidades, poblaciones enteras han sido arrasadas y se ha privilegiado más bien un lucro expansionista de estas empresas mineras. Lo segundo que nos parece importante es que las vulneraciones podríamos agruparlas, si se quiere, principalmente a nivel ambiental, a nivel social, a nivel laboral y en la salud de las poblaciones. Como ya vimos en las diapositivas anteriores, en el caso de La Guajira, estamos hablando de cerca de 80.000 hectáreas de extracción de carbón a cielo abierto y en el caso del Cesar son casi alrededor de unas 300.000 hectáreas. Las tecnologías que utilizan estas empresas multinacionales pues son altísimamente contaminantes y pues eso ha destruido ecosistemas estratégicos.
bienes comunes de la naturaleza, han contaminado y desaparecido fuentes de agua. Preocupa muchísimo la situación del río Calenturitas en el Cesar, del río Ranchería en La Guajira, y tantos otros que pues han sido la base de estas comunidades para garantizar su soberanía alimentaria y supervivencia cultural. Estas fuentes de agua también se han privatizado, se han destruido terrenos que eran usados como áreas de cacería, de cultivo, de pastoreo, se han apropiado de sabanas, de manantiales, ¿no? de fincas comunales, y se ha destruido la economía campesina. A nivel de la salud, ahí queríamos resaltar, por ejemplo, el caso del polvillo del carbón y de otro tipo de gases altamente contaminantes que están pues repercutiendo en la salud humana, también en la salud de los animales. Se han generado inclusive casos de malformaciones congénitas, y estos niveles de contaminación en el aire pues han motivado, por ejemplo, en el caso del Cesar, a que se ordene el reasentamiento de comunidades de Plan Bonito, Boquerón, El Hatillo, pues por los altísimos grados de contaminación atmosférica. En el caso de La Guajira, sumado a esto que estoy señalando, pues se presentan altísimos niveles de desnutrición y de mortalidad infantil. La muerte de niños y niñas de la etnia guayú ha constituido una de las crisis humanitarias más significativas en este departamento durante muchísimos años. Entonces, como estamos viendo, esta serie de conflictos distributivos pues nos llama a la necesidad de avanzar hacia una transición energética justa, sobre todo con acciones de justicia social y ambiental. Creemos que ahí está la clave, y esto pues lo planteamos también en el estudio que se está presentando. Nos parece muy importante que en ese marco las comunidades tengan voz, ¿sí? Y puedan participar con sus propuestas, planteando cómo conciben el territorio y cómo quieren vivir en él. En el caso de las comunidades reasentadas o en proceso de estarlo en La Guajira y en el Cesar, se han construido unas propuestas muy interesantes, y a lo largo de los años han venido participando estas comunidades en procesos de formación comunitaria, en investigaciones participativas, pues que han servido para proyectar acciones políticas, jurídicas, a nivel nacional e internacional. Esto ha sido muy importante porque han logrado como visibilizar esta realidad que tienen, y han, pues digamos, nos lleva a pensar que esos elementos deben ser recogidos en estos procesos de transición, y se debe reconocer como todo ese acumulado, ¿no? Todo lo que estas comunidades ya han venido proponiendo. Igualmente, en el caso, y pues para hablar de una transición justa, habría que incluir, por supuesto, las reflexiones y todas las propuestas que desde los trabajadores del sector han venido haciendo. O sea, recordemos que hay unas huelgas muy importantes, unos paros, unas movilizaciones, en donde los trabajadores han logrado visibilizar la problemática de los despidos masivos, toda la problemática de la tercerización laboral. Para no ir tan lejos, esta mañana en la prensa local del Cesar, los trabajadores pues están denunciando el inicio de una masacre laboral por parte de Prodeco, Glencore. Entonces, digamos que ahí hay un cúmulo, hay un acumulado muy importante de propuestas que deben estar planteados en estos procesos de transición energética, y los trabajadores pues siendo determinantes en la dinámica de la economía local, pues deben participar, por supuesto, en estos procesos de manera activa. La siguiente. En el caso de la preparación frente al cierre de minas, creo que estamos en un momento de incertidumbre, ¿no es cierto?, frente a estos anuncios que nos han hecho las multinacionales en el Cesar recientemente, quienes, como ya también mencionaba Wilson, en todo este escenario de crisis global de los precios del carbón y de la pandemia, pues han llegado a declararse en bancarrota. Otros pues han también suspendido actividades de extracción del carbón, han venido incumpliendo, y en eso quiero hacer un énfasis, incumpliendo obligaciones de compensación con comunidades como en las que están en proceso de reasentamiento, y en otros casos inclusive las empresas han también señalado que devolverán los títulos mineros. Digamos, tenemos esa coyuntura en este momento en el caso del Cesar. En La Guajira,
ya lo mencionaba, pues se suspendieron operaciones, ¿no es cierto? Producto de la huelga de trabajadores que hubo el año pasado. Entonces, este tipo de situaciones nos llevan a pensar sobre lo que se necesita realmente a la hora de hablar de un plan de cierre de minas. Algunos elementos así muy rápido que voy a señalar y que incluimos en el estudio adelantado es que primero se necesita construir un verdadero instrumento de gestión ambiental que tenga unas obligaciones muy precisas en materia legal tras la operación minera. Sí, esto nos parece fundamental, que haya la participación comunitaria, que haya monitoreos y que se logre construir una política pública que estructure como todo ese proceso. Un segundo elemento que vemos allí importante es que se requiere fortalecer la capacidad institucional. ¿Sí? Enmarcar el plan de cierre de minas en un contexto de transición justa, sustentable, que sea ordenada. Y aquí llamamos la atención que estamos hablando de departamentos que llevan más de 3 décadas con la extracción de carbón y tanto la estructura agraria como el uso del suelo se alteraron desde hace muchos años. Entonces se requiere que haya una planificación que sea altamente participativa. ¿Sí? El papel de las comunidades, el papel de los trabajadores nos parece fundamental y esta debe hacerse por lo menos, pensamos, una década antes pues, del fin de las concesiones mineras, ¿no? Se debe lograr asegurar un financiamiento en todo este plan, ¿no? Los recursos siempre son muy importantes y también que se logre poner énfasis en la reparación máxima del territorio. Entendemos que los daños que han sido provocados por la minería han sido daños a perpetuidad, inclusive ya pues se han hablado de que estos territorios son ya zonas de sacrificio, pero creemos que se deben avanzar hacia las mejores formas de restauración ecológica, productiva de los suelos, reparando sobre todo a las poblaciones y al tejido comunitario. Vemos con mucha preocupación y pues no aceptamos casos como los que ha venido haciendo la empresa Cerrejón, que desde el año 2013, cuando empezó el trámite del plan preliminar de cierre de minas ante la ANLA, pues lo hizo sin la participación de los trabajadores, de las comunidades, y los resultados son desconocidos para la mayoría de los liderazgos comunitarios, ¿no? En el marco de la investigación que adelantamos, pues esto lo consultamos con la gente y las personas no tenían ni idea de lo que estábamos hablando, no conocen estos planes de cierre. Lo que conocimos fue que en el año 2019 la multinacional pues utilizó firmas de consultores y de expertos para continuar con esta planeación del plan de cierre, pero pues deja claro a todas luces que ha sido un proceso excluyente, sin participación y pues de dominio de la multinacional. Consideramos entonces que este tipo de procesos deben estar enmarcados en la planificación de una transición que dé solución a las injusticias del sistema económico, ¿sí? Que dé respeto a los derechos constitucionales, al territorio, al trabajo digno, a los derechos colectivos, a los derechos de las mujeres, de las niñas, de los niños, a los derechos humanos y de la naturaleza. Estos elementos nos parecen centrales a la hora de hablar de estos planes de cierre. Y para terminar, creemos que este cierre de minas, ¿no? Este plan de cierre de minas representa un reordenamiento de facto en los municipios y en los territorios que, como ya vimos, tienen la particularidad de ser territorios étnicos con comunidades campesinas. Entonces, se deben considerar en las decisiones de cierre minero pues un proceso de actualización de los planes de vida de estas comunidades, hacer una revisión de la vigencia del ordenamiento. En Colombia utilizamos unos esquemas y unos planes básicos de ordenamiento territorial de los municipios, esto nos parece súper importante, y armonizar todo esto con pues la estructura ecológica principal, los resguardos, las tierras de las comunidades negras y el sistema de áreas protegidas, entre otros. Listo, Pau, muchas gracias. Bueno, finalmente para ya culminar esta presentación que hemos ya un poco, nos hemos extendido un poco en el tiempo, pero ya ese es el cierre.
Identificamos algunos déficits en la gobernanza minera del carbón que consideramos van a tanto explicar como estructuralmente cómo se dio el proceso. También nos va a permitir entender la manera en que se gestan las interacciones entre comunidad, empresa y Estado. Y de otro lado nos permite entender cuando tengamos que tomar decisiones frente a la transición energética, qué condicionantes nos están determinando todo el tiempo. En ese sentido, vimos durante todo el estudio y en esta presentación que se gesta una regulación territorial altamente determinada por las corporaciones, ¿sí? Que les dio una alta discrecionalidad y una alta concentración de los ingresos del negocio económico y que a la larga terminó invisibilizando, digamos, las autoridades, las formas de gobierno y las normas frente a la propiedad, el ordenamiento territorial y la manera en que se convive y se resuelven los conflictos. Lo cual en los años 80 lo que hizo fue aprovechar la alta informabilidad de la tierra, los bajos niveles educativos de la población y una situación de crisis socioeconómica que era grave en esa época. Esto además condicionó que lo que llamamos una suerte de fractura en el tejido social y en la cohesión del mismo, porque se generaron una suerte de expectativas y de negociaciones fragmentadas que terminaron generando conflictos entre clanes, entre comunidades y entre familias, que consideramos se mantiene la época a la fecha de hoy. De otro lado, la destrucción de las formas de los medios de vida asociados a la caza, a la agricultura y a otras, digamos, medios de subsistencia que tenían las comunidades étnicas y campesinas, ha creado una alta dependencia que finalmente termina condicionando la manera en que las comunidades interactúan con la empresa y con el Estado. Adicionalmente, observamos, como lo mencionaba Paula, un clima de incumplimientos en los acuerdos locales con entidades territoriales, procesos de reasentamiento y de compensación, así como una violación sistemática de derechos humanos con la expansión de nuevos frentes mineros y actualmente con nuevas centrales termoeléctricas. Consideramos que no puede hablarse de una gobernanza exitosa en el caso colombiano y de una minería sostenible cuando vemos que hay un proceso que es ampliamente judicializado. Al menos el colectivo de abogados José Alvear Restrepo nos muestra que en 26 ocasiones altas cortes han tenido que sancionar y detener procesos que ha intentado hacer el complejo minero, mostrando una regulación corporativa en ciertos medios perversa. Y finalmente, cuando evaluamos un poco el papel que han jugado los estándares de debida diligencia, marcos, digamos, no vinculantes, como los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, que han intentado transparentar y mejorar las condiciones en que se genera el extractivismo minero, vemos que hay la alta, digamos, compenetración entre Estado y empresa en la toma de decisiones, además de debilitar la democracia, evita el funcionamiento de un debido peso y contrapeso entre los actores que allí están jugando y además Cerrejón en el caso de La Guajira, como también Drummond en el caso del Cesar, han hecho parte de esquemas corporativos como Better Code, que de alguna otra manera intenta mejorar a través de evaluaciones e informes técnicos la manera en que se da la minería en el territorio. Sin embargo, el hecho de que manejen informes públicos e informes privados a los que no puede acceder la sociedad civil ni el Estado genera ciertas suspicacias sobre realmente el alcance de la transparencia y además genera unos análisis bastante reducidos sobre las condiciones territoriales, las afectaciones de la operación minera, que en nuestro caso nos impiden valorar la objetividad y la independencia de ser al mismo tiempo evaluado y evaluador. Finalmente, consideramos que lo que determina mucho la gobernanza de los recursos naturales en el caso del carbón es, por ejemplo, la militarización del territorio que se suscitó por, digamos, la necesidad de cuidar en las épocas del conflicto armado, pues los frentes de las FARC que hacían presencia en la serranía del Perijá y que su forma de atacar, digamos, el complejo minero era a través de estallidos en la vía férrea. Y esto, digamos que de alguna otra manera sirvió de excusa para la instalación de batallones mineroenergéticos altamente cuestionados por ejecuciones extrajudiciales y además por la estigmatización y persecución de liderazgos comunitarios que hacían resistencia a la operación minera. Y de otro lado, esto ha de alguna otra manera interpelado la manera en que liderazgos como los de la Fuerza de Mujeres Wayuu
ejercen la participación ambiental en el territorio, dado que algunos han tenido que incluso someterse a medidas de protección especial de la Unidad Nacional de Protección, lo que de alguna otra manera creemos que limita y restringe el alcance de una negociación, digamos, de las decisiones y de los beneficios del mundo minero. Y finalmente, observamos que frente al cierre de las minas, se está presentando un escenario un poco desalentador, en el sentido en el que la mayoría de las responsabilidades y la gestión técnica recaen en los titulares mineros y existe una alta probabilidad de que el cierre minero se dé de manera disruptiva, de manera inesperada, en esquemas que se gesten desde arriba hacia abajo y que desconozcan tanto el ordenamiento territorial local como las formas de participación y las expectativas de las comunidades. Muchísimas gracias, lamento un poco la extensión en el tiempo. Aquí dejamos unos links para que ustedes puedan consultar el estudio local y asimismo una estrategia pedagógica que hemos desarrollado a través de piezas comunicativas para compartir de una manera más, digamos, más amplia para distintos públicos los hallazgos que hemos encontrado. Muchas gracias, Juan Luis, te damos la palabra. Excelente, Wilson. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a Paula por la presentación. En el tiempo estamos bien, se han pasado un poquito nomás, así que creo que va a haber ahora un buen momento para debate. El tema es muy importante. Yo también tengo comentarios, pero los voy a hacer en la siguiente ronda. Invito al público que nos está viendo en el Zoom a que haga preguntas y comentarios en el chat y en el botón de preguntas y respuestas, porque después vamos a pasar a un intercambio. Pero ahora tendremos los comentarios de nuestros panelistas. Le doy la palabra a Andrea Cardoso. Bienvenida, Andrea. Gracias, Juan. Muy buenos días. Primero que todo, pues, gracias por la invitación a comentar el trabajo de Paula y de Wilson. Y también felicitarlos por esa investigación de la cadena de suministros del carbón de La Guajira, la parte de derechos humanos, de justicia ambiental. Entonces, felicitaciones por esa investigación. Yo siempre celebro ese marco conceptual o es muy amplio el pensar el carbón como precisamente una cadena de suministro, o sea, desde la extracción, desde la exploración hasta el consumo. Y eso que nosotros inicialmente en Colombia, pues está la extracción de carbón y está el transporte de carbón y el transporte de carbón por los puertos, pero no somos muy conscientes de ese consumo en las plantas térmicas de carbón. Y en nuestro carbón, pues como lo decía Wilson, pues va a otros países, uno de ellos Turquía, que es el primer comprador de carbón de Colombia. Entonces, ¿qué pasa al otro extremo de la cadena? Entonces, siempre celebro ese estudio minucioso de la cadena de suministro de carbón porque te hace ver que realmente lo que extraes acá pues tiene sus impactos a nivel local, a nivel regional, nacional y global. Y aparte de todo, cuando llega el carbón allá, pues tiene sus impactos también en esos países a nivel local, regional, nacional y global cuando se quema el carbón. Esto de la cadena de suministro de carbón, incluso pues hay toda una teoría de Global Commodity Chain, incluso desde el análisis de la economía mundial, pero este estudio de la cadena no tan solo se ve como ese valor agregado de la commodity a través que pasa en cada etapa de esa cadena, sino también un estudio social de derechos humanos y un estudio ambiental de cuáles son esos impactos en cada etapa de la cadena. Y eso pues se ilustra mucho y es una visión completa de la complejidad de una commodity, en este caso como el carbón. Aquí escuchándolos, pues esto me emociona mucho porque esto de la cadena de carbón lo había dejado, estaba concentrada en transición energética y había dejado un poco de investigar sobre la cadena de carbón, y ya al leer el trabajo de ustedes y al escuchar el trabajo de Paz, pues ahora yo creo que esa cadena de carbón y sobre todo la cadena de carbón de Colombia debemos empezarla a ver diferente. O sea, quiero hacerles la pregunta a Wilson y a Paula de cómo verían
esa cadena, no una cadena de suministro, sino una cadena de cierre del carbón. Listo, ya conocemos esa cadena de suministro, desde la extracción hasta el consumo. Y bueno, y ahora me faltó decir en la primera parte que esa extracción del carbón en Colombia y de transporte de carbón en Colombia, ahora vemos que hay un panorama, y eso lo comentó Wilson, de algunas centrales térmicas en Colombia. Incluso hay un proyecto Termoluna en Colombia. Entonces aquí mismo en Colombia tenemos esa visión de la cadena completa, aunque la mayoría de nuestro carbón se exporta. Y ahora en el cierre, ¿cómo podemos pensar una cadena de cierre del carbón? Y esto de la cadena de cierre de carbón, cuando estudié la cadena de suministro del carbón, veía que hay varias etapas de la cadena, lo que llama Wilson y Paula eslabones de la cadena, o sea, desde la extracción, exploración, transporte, embarque en el puerto, esos eslabones físicos, pues que el carbón es algo físico y podemos verlo de etapa por etapa, pero a su vez también tiene unas capas, y esas capas es esa capa de mercado, o sea, cómo se negocia el carbón, una capa física, pues de la parte física, cómo se transporta, pero esa capa social y ambiental, esos impactos ambientales de cada etapa de la cadena de carbón y esos impactos sociales de cada etapa de la cadena de carbón, incluso lo que decía Paula de esos derechos humanos, de esa justicia ambiental en la cadena de suministro. Pero ahora mi pregunta es, bueno, ¿y cómo lo vemos en el cierre? O sea, si cerramos aquí, ya estamos viendo lo de Prodeco, o sea, no es algo que es algo real y no es algo en años, sino que está pasando en territorio del Caribe colombiano. Está el proceso de Prodeco, ellos realmente quieren es abandonar los títulos mineros y no están hablando de un cierre responsable, y está la posibilidad que Cerrejón, las empresas que, pues las multinacionales que hacen parte de Cerrejón quieren vender esos títulos. Entonces, si venden esos títulos y se da ese cierre minero, ¿cómo transforma esa cadena? O sea, ¿qué pasa con el transporte de carbón? ¿Qué pasa con esos impactos en el transporte del carbón? ¿Qué pasa con el puerto? Y en todas esas capas, o sea, ¿qué pasa a nivel de mercado de carbón con ese cierre? Porque ellos están pensando cerrar. Ahora, ¿qué pasa en la parte física? ¿Cómo se ve, cómo repercute el hecho que esté disminuyendo la cantidad de carbón extraído? ¿Qué pasa en ese transporte? ¿Qué pasa en el puerto? ¿Qué está pasando con los pescadores que han sido afectados por el puerto? Entonces, ahí yo les pregunto, yo ahí tengo como la visión, ¿cómo analizaríamos una cadena de cierre del carbón? Y adicionalmente, pues muy a lo que decía Paula, en términos de derechos humanos, ese cierre en cada una de las etapas, ¿cómo podemos ver los derechos humanos y una justicia ambiental y social? Y además esos pasivos ambientales y sociales. ¿Cuál sería la responsabilidad de esos pasivos ambientales y sociales de ese cierre? Porque, bueno, vemos esos pasivos ambientales y sociales de la operación del carbón, pero el cierre, ¿qué pasa con la maquinaria? ¿Qué pasa con los huecos? Porque es una mina a cielo abierto. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con las vías férreas? ¿Se pueden reutilizar? ¿Qué pasa con este posible cierre de minas? Y además, pues todo este panorama que nos contaba Wilson de la descarbonización y de esa parte institucional, ¿qué pasaría en la parte institucional y en términos de regalías con ese cierre de carbón? Gracias. Muchas gracias, Andrea. Excelente comentarios, muy provocadores, me hacen muy estimulantes intelectualmente también. Creo que va a despertar mucha discusión. Ya están entrando preguntas en el botón de preguntas y respuestas. Le digo ya lo vieron. Ok, sí, para que estemos atentos. Le doy la palabra ahora a Silvio. Silvio, te escuchamos. Gracias, Juan Luis, por la invitación.
Wilson y Paula, bueno, y a todos los participantes. Gracias por compartirnos el trabajo. Tengo unos comentarios quizás muy puntuales que valdrían la pena hacer alguna reflexión. Hemos estado trabajando desde NRGI últimamente también en un estudio de carbón con Fernando Pazzi, que está acá. Juan Luis también nos ha contribuido con algunos comentarios y algunas observaciones que seguramente en otro escenario tendremos la oportunidad de hacer una presentación del estudio ya más desde lo económico. Pero acá hay varias cosas que me parecen importantes tocar y que me parecen muy relevantes para el estudio que ustedes presentan. Lo primero es que mencionan a Turquía como el principal comprador del carbón colombiano, ¿cierto? Y lo que estamos viendo es que efectivamente Turquía pues está bajando la demanda del carbón, hay una contracción fuerte, y con algo aún más grave para el carbón colombiano que lo hemos discutido, y es que Rusia está empezando a hacer unas producciones de carbón importantes y Turquía está muy cerca de Rusia. Entonces, seguramente por proximidad en Europa, si se siguiera demandando el carbón, aunque estamos viendo que va a haber problemas estructurales, el principal comprador de Turquía será Rusia o será esa parte del mundo. Entonces ahí ya tendríamos unos problemas adicionales por localización geográfica para seguir con la venta de carbón de La Guajira o del Cesar. Ahí hay un problema que es importante, que habría que pensar sobre esto en caso tal de que siguiera la producción de carbón, que sabemos que ya es un problema estructural, no es un problema coyuntural. Lo segundo es que ustedes mencionan de la incapacidad de La Guajira de construir visiones territoriales. Ese me parece un punto fundamental. Yo creo que lo que hemos visto en las investigaciones que hemos hecho en temas de carbón y de otros sectores es que en Colombia falta un trabajo coordinado entre las ONGs, el gobierno nacional, la academia, la sociedad civil, justamente para construir esas visiones. Ayer justamente, o la semana pasada lo comentábamos con Juan Luis, de la importancia de construir una visión territorial, realmente de consultar a las regiones qué es lo que quiere del territorio, pero que también esté el gobierno nacional, que también estén las ONGs, que también esté la academia, y que realmente se piense en esa nueva visión para La Guajira y para el Cesar, de lo que sería la visión del territorio, de un territorio sin carbón, que es lo que se quiere hacer. Yo creo que estamos atrasados en esa tarea, ¿no? O sea, ya es una tarea que la debimos haber pensado hace 10 años, no en este momento en el que el carbón está cayéndose, sino que deberíamos haber hecho, así como estamos pensando en una transición energética, deberíamos haber pensado hace algunos años en una transición de actividades económicas, para no ver lo delicado que estamos viendo ahora. Entonces ahí es donde yo creo que deberíamos tener clara como una hoja de ruta, que inclusive con Fernando Pazzi hemos estado hablando, de definir una hoja de ruta para La Guajira y para el Cesar, de acuerdo a lo que se viene y a lo que ya está pasando. Ese es un tema que también nos parece, creo que es importante. El tercer tema, lo mencionaba Wilson, es en una de sus diapositivas, que es dejar más del 80% de las reservas del carbón bajo tierra. Esto es un riesgo latente. Estamos hablando de un término muy conocido internacionalmente, que lo hemos estado también estudiando, que es el tema de activos varados, ¿no? Y esos activos varados, pues en la práctica se van a dar, ¿no? Y básicamente ahí hay varias preguntas que nos hemos hecho y que yo personalmente me pregunto, dado que conozco estas dos regiones de primera mano, y es bueno, para nadie es un secreto que el precio del carbón está en el piso, que las proyecciones que nosotros tenemos con el Banco Mundial, por ejemplo, es que al 2030 o al 2040 el precio del carbón va a estar alrededor de $60 la tonelada o menos. Por lo tanto,
no va a ser un mineral que se siga demandando internacionalmente y que tampoco le interese justamente a las empresas seguirlo explotando por condiciones de demanda y por condiciones de precio. Pero entonces la pregunta es, en ese riesgo latente de activos varados, ¿qué va a pasar con esos activos varados? Que Andrea lo mencionaba un poco, y es, tenemos un puerto o varios puertos que valdría la pena que desde todos pensáramos qué va a pasar con esos puertos, qué va a pasar con ese ferrocarril, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese ferrocarril que transporta todo el carbón desde la zona de La Guajira hasta el puerto? Y que son infraestructuras que han sido muy costosas, que son infraestructuras que están instaladas y que seguramente si buscáramos otras alternativas productivas, pues podrían servir para mejorar la actividad económica en Colombia y la actividad de esas regiones, para sacar otros productos de exportación o para mover otro tipo de economía que ya obviamente no va a depender del carbón. Entonces ahí hay unos activos varados, no solamente en términos de carbón, sino de infraestructuras alrededor del carbón, que es importante pensar un poco qué va a pasar con eso. La cuarta observación o comentario que me parece también muy importante es la pérdida del empleo, ¿no? Entonces, entre las tres empresas, Prodeco, Durumon y Cerrejón, generaban alrededor de 30.000 empleos al año, entre directos y contratistas, sin tener en cuenta todos los encadenamientos productivos, ¿no? Y también alrededor del 45% del PIB, tanto del Cesar como de La Guajira, es dependiente del carbón. Entonces, hay que tener un plan de choque, ¿no? Ya lo estamos viendo, ustedes lo han repetido, Cerrejón está despidiendo la gente, Prodeco también están despidiendo la gente. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esa mano de obra? Hay que sacar un plan de choque, porque pues son comunidades que han estado en pobreza y que necesitan otras actividades. Entonces, hay que pensar un poco en esa pérdida de empleo y lo que implica eso pues para el país, sin hablar de lo que seguramente mencionaba Juan Luis en algún momento y Wilson también, de las regalías que le generan al país, ¿no? El 25% de las regalías del país las genera el carbón. Entonces, ahí también hay un tema fiscal muy importante en términos económicos que vale la pena pensar cuál debe ser el reemplazo de esto. Y el quinto punto, para finalizar, es un poco, lo mencionaba Paula, me pareció muy interesante, la necesidad de atender los pasivos ambientales y la restauración ecológica. Ya hay modelos que existen para eso. El año pasado, antepasado, hice un trabajo para Naciones Unidas de restauración de áreas por minería ilegal en Colombia, y lo que identificamos es que hay mecanismos que se pueden aplicar para eso. Por ejemplo, unos recursos de regalías que se utilicen directamente para esa restauración de esas áreas. Si estamos hablando de explotaciones de carbón que producen regalías, pues debería haberse cogido unos recursos de esas regalías justamente para restaurar esas áreas y para hacer el proceso de restauración ecológica. Hay fondos, México tiene unos fondos interesantes que tuve la oportunidad de conocer para todo el tema de desarrollo sostenible y gobernanza de los recursos naturales, que son los fondos, el FOMI, los fondos de las empresas, que se encargan de crear unos fondos comunes que les permite lograr inversiones para restaurar los territorios en donde ha habido daños ambientales o daños ecológicos. Entonces ese podría ser otro mecanismo que uno debería evaluar. Y algo muy conocido en Perú, que seguramente Juan Luis lo conoce a la perfección, que es el mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Es muy conocido en la zona de Madre de Dios, en la zona peruana de contaminación por mercurio de oro, en donde básicamente lo que se le ha exigido a las empresas es procesos de restauración ecológica y de restauración biológica a través de básicamente hacer inversiones descontando impuestos, pero hacer inversiones asociadas a la restauración. Entonces, obras puntuales para la restauración y cruzar los impuestos
que pagan estas empresas. Entonces, yo lo que quiero mencionar es que hay mecanismos que se pueden hacer para esas necesidades de atender estos pasivos ambientales y la restauración ecológica. Y bueno, eso era como lo que tenía para aportarles de acuerdo a lo que ustedes mencionaron. Muchas gracias. Gracias, Silvio. Gracias, Wilson. Algunas preguntas que están saliendo en el chat y en el botón de preguntas. Yo quiero aprovechar también de hacer una pregunta. La tengo por acá apuntada. Y es que, bien, o sea, a ver, si empezamos con lo primero que dijo Wilson, ¿no? Y algo en lo que estoy totalmente de acuerdo, que es que si a nivel global seguimos con los objetivos de desarrollo sostenible, cumplimos con los objetivos trazados en el Acuerdo de París respecto al cambio climático, la demanda por carbón cae dramáticamente. Entonces, no podemos simultáneamente luchar contra el cambio climático, cumplir esos objetivos y continuar con el mercado de carbón como si nada. O sea, las dos cosas simultáneas es imposible. Entonces, muy probablemente, es difícil pronosticar el futuro, pero muy probablemente va a haber una transición global por fuera del carbón. Entonces, mi pregunta para el panel es, ¿qué elementos debe tener una transición así? Ya Paula nos hablaba del cierre de minas, ¿no? Detalló muchos aspectos sobre eso. Se han mencionado mucho los aspectos laborales. Andrea planteaba ver esto a través de la cadena, también tener esta discusión tomando la idea de la cadena de suministro. Yo me pregunto qué tipo de proceso político debería haber en Colombia para llevar esto a buen puerto. Figuradamente hablando, lo del buen puerto. ¿Cómo sería la gobernanza de esto que Silvio llamó la hoja de ruta? Es decir, podemos tener algunas ideas sobre eso. Luego, ustedes deben haber visto, esa es mi pregunta, pero ustedes deben haber visto, y quiero decirlo en voz alta porque hay personas que nos siguen también en el Facebook Live, hay preguntas que tienen que ver con la necesidad de una diversificación económica, ¿no? Y qué otras potencialidades tienen los territorios que hoy dependen del carbón, que creo que es una pregunta fundamental, ¿no? Luego está la pregunta claro, que tiene que ver con cómo nos salimos del extractivismo y cómo atendemos la cuestión ambiental, y hay una pregunta que tiene que ver con, bueno, lo voy a leer tal cual, ¿cuál es el manejo jurídico que deben darle los 450 trabajadores despedidos en el día de ayer por Cerrejón? Bueno, yo no sé, no conocía esta noticia, no sé no sé los detalles, simplemente estoy leyendo la pregunta tal cual y como vino. Sería importante tener un comentario y luego pensar en la diversificación y cómo la diversificación se asocia con el tema de la renta, efectivamente también, ¿no? Porque podemos diversificar, pero es difícil que haya otra actividad que genere los mismos niveles de renta. Entonces, ¿cómo vamos a atacar el problema a nivel departamental respecto a estos temas? Entonces, estas son las preguntas que han salido. Creo que el tema da para mucho más y podríamos conversar largo de esto, pero lo que les voy a pedir es, voy a hacer una ronda por el panel, en el mismo orden en el que hablaron hace un momento, para que hagan pues un comentario final. Empezamos con Wilson. Te escuchamos, Wilson. Bueno, muchas gracias a todos, a la profesora Andrea Cardoso, siempre, profesor Silvio, y también a las comunidades que nos han mostrado que se han conectado desde La Guajira. Bueno, yo voy a intentar dar algunas pistas que algunas de estas están incluidas en el estudio local frente a estas preguntas que nos hacen. Bueno, voy a empezar por el asunto de la cadena de cierre del carbón que nos plantea la profesora, que pues no lo habíamos pensado de esa manera, tampoco nos parece un enfoque interesante. Creo que la clave allí, hay varias claves que hemos resaltado, y es que así como hemos articulado distintos actores, distintos territorios, distintos intercambios de energía y afectaciones o pasivos ambientales, creemos que también pensar una cadena de cierre minero puede permitir también interpretar las responsabilidades que hay a lo largo de la cadena del cierre minero. Es decir, esto nos debe permitir clarificar el papel del Estado
el papel no solamente de las empresas que extraen el carbón, sino también de las empresas que lo consumen, es decir, plantas termoeléctricas que se beneficien de la transformación del carbón y que luego lo comercializan en sus entornos, pues deben también empezar a asumir una suerte de responsabilidades que harían parte de esa cadena. De otro lado, también decir que, pues, frente al cierre minero a nivel interno tenemos un gran déficit tanto en términos legislativos como en términos institucionales, que nos parece clave que al pensar esta cadena también podríamos compartir los distintos estándares que hay en términos ambientales y sociales en los distintos países para concebir ese cierre minero de manera articulada, no que cada país, si la globalización tiene algo de beneficioso, pues tiene que ser también ese pluralismo en las visiones legislativas y políticas para traer los mejores estándares al caso colombiano y al resto de los países. De otro lado, también pensar que en Colombia, pues si bien han habido cierres mineros y hay unas resoluciones técnicas al respecto, también podemos aprender de las lecciones de otros cierres mineros en otros países que son relevantes. En el caso de Alemania, Reino Unido, creo que Sensat nos ha dado unas claves importantes ahí para entenderlo en las distintas dimensiones laborales, ambientales, y traer esas lecciones como parte de esa cadena. De otro lado, también entender que, pues que si bien es una cadena del cierre del carbón, pues no podemos pensar que va a ser un proceso armónico y que va a ir en una sola dirección, sino entender también que van a haber una suerte de resistencias que las estamos viendo para que ese cierre minero sea más bien como una postergación o sea una redirección de los extractivismos. Con esto quiero decir que no están únicamente las solicitudes de expansión, sino que las empresas del carbón como Drummond ya están diciendo, bueno, listo, si el carbón deja de ser rentable, ¿qué tal el gas metano? ¿Qué tal usar en ese sentido de una vez los puertos y adecuarlos para empezar a plantear la exportación de otros hidrocarburos o del mismo gas metano, que es incluso más contaminante que el carbón? Entonces creo que también hay que entender esa cadena como parte de un proceso de disputa y de resistencias. De otro lado, ahí como parte de esa pregunta nos preguntaba, bueno, ¿y qué pasaría entonces? ¿Qué tiene que pasar con la renta minera? ¿Qué tiene que pasar con la institucionalidad? Frente a la renta minera, nos parece que, pues, que hay una clave que es esencial pensarla y es, pues, de un lado, la diversificación productiva, ¿sí? Que permita no únicamente atender a los ingresos de las comunidades, la tributación que favorece las finanzas públicas, sino también mirar hasta qué punto el problema que nos causaría en términos del balance comercial a nivel internacional puede ser compensado a través de esa diversificación, sobre la cual ya puntualizaré algunos elementos. Lo otro que mencionamos en el estudio es la necesidad de una reforma tributaria. Una reforma tributaria que definitivamente no tiene, o sea, estamos un poco en contracorriente de que se plantee en términos de gravar el consumo de la clase media o en general el consumo de la población a través de impuestos indirectos. Creemos que es clave pensar tanto en estrategias que vinculen el asunto de los flujos ilícitos o incluso la relación que hay entre los registros tributarios y el papel de los paraísos fiscales y todas esas relaciones que se plantean que no son claras en nuestro país, así como también la necesidad de impuestos que vinculen el asunto de la descarbonización o impuestos ambientales que permitan en cierta medida compensar estos vacíos. También lo digo porque para las comunidades de La Guajira, cuando ustedes le plantean este debate, para ellos no es un debate claro. Ellos dicen, no, acá no vemos el impacto de los recursos de las regalías. O sea, ¿de qué vacío de renta minera nos habla ustedes? En ese sentido, creemos que es clave, no únicamente, creemos que es un poco tarde, tal vez, para pensar que las regalías van a financiar la totalidad del cierre minero. Como lo decíamos, tendría que haberse pensado 10 años antes, y ante la inminencia de los hechos, consideramos que es un poco optimista pensar que las regalías nos van a llenar ese hueco. Frente a la institucionalidad, decimos en el estudio que creemos que hay que avanzar progresivamente en la legislación de cierre minero que no existe en Colombia, está dispersa entre el Código Minero, entre el ordenamiento ambiental, pero creemos que allí hay que avanzar en la formación de una ley de cierre minero probablemente, que no únicamente involucre las múltiples dimensiones de los planes de obra, de la restauración ambiental, sino que involucre la participación, como lo decía Paula, de las comunidades y que además entienda esto como un proceso de política pública que interrelaciona distintos sectores. O sea, esto no puede pensarse únicamente como una legislación, sino que tiene que involucrar distintos procesos de formulación, de ejecución y de evaluación, en donde involucremos aspectos de ambiente, sector minero energético, el mundo del trabajo,
la gestión de riesgos y desastres, entre otros sectores del Estado que tendrían que reformarse para atender a este cierre minero. La pregunta sobre, también nos se preguntaban, no sé si esta se la puedo dejar un poco a Paula, la del manejo jurídico de los despidos, no sé si de pronto ya nos puede dar una mano allí, pero frente a lo que menciona Silvio de la posibilidad de construir visiones territoriales compartidas en La Guajira, vemos que esto ha sido un esfuerzo de ya más de una década de intentar juntar estas visiones distintas de los actores, pero como lo decía recientemente un estudio de justicia que compartimos acá también junto al grupo de la Red Latinoamericana de Industrias Extractivas, la apuesta ha sido porque haya mucho más diálogo, que haya mucha más interacción entre los actores, pero que los mecanismos de participación y de incidencia efectivas sean cada vez menores. Y esta tensión hace que los actores en el territorio cada vez crean menos en estos esfuerzos, en estos diálogos regionales que le han quitado, digamos, bastante peso a esas estrategias. Creo que, sin embargo, sí hay que avanzar en una ruta en donde finalmente entendamos cuáles son los puntos de decisión que enmarcan esa negociación administrativa, legislativa, política, y que sobre esos pongamos el énfasis, y no tanto en la necesidad de conocer qué quieren todos los actores, que de eso ya llevamos más de una década en ese asunto. Ya para no alargarme mucho más, creo que no va a alcanzar a responderlas todas. Está el asunto de la pérdida del empleo, me parece que es un asunto que es bastante relevante en este momento, ¿sí? Creemos ahí que pues hay varias claves en el estudio, bueno, decir que en nuestro estudio consideramos 3 tipos de alternativas para hacer frente a una transición energética justa, alternativas que van en la organización local, ¿sí? Y cómo se traslada esto al nivel nacional, alternativas laborales y luego unas alternativas productivas que encontrarán ustedes muy detalladas en el estudio que responden la mayoría de las preguntas que aquí planteamos. Decir básicamente que la reactivación post-pandemia nos está diciendo que van a haber una creación incluso a nivel latinoamericano, lo dice la OIT, y también a nivel global, la creación de millones de empleos asociados principalmente a la producción de alimentos en distintas modalidades. Y creemos que en ese sentido tenemos que empezar a pensar un proceso de transición laboral ordenada, ¿sí? Que sea, digamos, atendiendo a distintas fuentes de financiamiento y que considere aprendizajes globales como, por ejemplo, la jubilación temprana de trabajadores, atendiendo principalmente a los que han sido afectados por las, digamos, afectaciones a la salud más directas. Creemos que en caso de que haya una retribución de títulos mineros que entreguen las infraestructuras, tendríamos que pensar una reforma a las empresas públicas del Estado como Ecopetrol, que permitan también desde el sector público plantear programas de reentrenamiento, de reconversión y que no genere un golpe directamente digamos, a esos cuerpos de trabajo que durante tantos años han generado beneficios para, pues, tanto para el país como para las corporaciones multinacionales. De otro lado también está el asunto de el cierre minero nos plantea unas fuentes de empleo concretas. Lo queremos mirar en torno a 3 aspectos. La restauración ambiental genera unos empleos que tienen limitaciones porque requieren un gran nivel de formación, pero también genera empleos en materia, por ejemplo, del reaprovechamiento industrial de los estériles del carbón. No creemos que sea adecuado simplemente pensar en la restauración ambiental como llenar los tajos, crear un bosque encima y crear un área protegida. O sea, nos parece que eso es un contrasentido frente a la afectación histórica que ha tenido el territorio. Y frente a esto, bueno, pues Silvio nos da unas claves de financiamiento que son claves, pues son importantes. No creo tanto en el asunto de las regalías, probablemente los fondos internacionales sí sean una clave, una fuente de financiamiento muy importante, pero definitivamente tenemos que entender que un plan de cierre minero ya involucra una suerte de costos, una estimación de áreas y de obras concretas que tanto ya están consideradas en el plan de manejo ambiental, como también producto de una reforma o un acto legislativo de cierre minero, pues tendría que ser mucho más progresivo en ese sentido. Yo lo dejaría por ahí, aunque sé que no respondí todas las preguntas, de pronto para que Paula pueda avanzar. Qué pena, gracias. Gracias, Wilson. Sí, adelante, Paula. Sí, bueno, yo también como unos comentarios generales, bueno, frente a esto que nos propone, esta reflexión que nos propone. Pero antes, quiero también saludar a las personas que nos están allí también dando su saludo en el chat.
muy contentos de encontrarnos, así sea virtualmente, con comunidades del Cesar, de La Guajira, y veo que de otras regiones del Caribe, lo cual nos pone muy felices. Bueno, Andrea nos propone este tema de la cadena de cierre del carbón, y yo lo primero que pensé, Andrea, es que uno de los temas aquí claves que nos parecen fundamentales es la información. O sea, aquí este asunto de la información, digamos que se queda en círculos o no logra irradiarse, y menos a las comunidades y menos a las organizaciones de sociedad civil que estamos como trabajando. Fíjense que en el marco de esta investigación tratamos de acceder a información por parte de la empresa Cerrejón, y siempre hay trabas, siempre hay obstáculos, siempre hay como una caja negra que digamos, de difícil acceso a la información. Nos parece que en estos temas de qué están pensando hacer, pues debiera haber una mayor transparencia en la información. Colombia suscribe cantidad de convenios internacionales, las empresas mineras, ¿no? Está todo esto de EITI, de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que suscriben en cosas internacionales, en convenios internacionales, pues que ya también hemos valorado desde Paz su ineficacia, pero digamos que en la práctica no se implementan acciones de transparencia, de difusión de información, y creemos que ese es un aspecto fundamental, el cual seguiremos siempre recordando. Dos, esta mañana, a propósito de esto, esta mañana en la radio estaban entrevistando al ministro de Minas y Energía, el ministro Mesa, y él decía, a propósito de lo que está sucediendo en el Cesar, que, bueno, hay 7 años más con reservas y que Colombia, pues digamos, no va a renunciar a eso, ¿no?, que tiene allí. Entonces, están considerando, por ejemplo, hacer fusión de títulos o estas cosas que también se inventan desde el mundo corporativo, y es que lleguen nuevas empresas o inclusive filiales de las mismas que están, en fin, cambios de nombres, que eso ya lo hemos visto muchísimo en el Cesar y La Guajira, y de esa manera, pues digamos que a nosotros desde Paz y desde una serie de organizaciones que hemos venido trabajando en el país, como en una confluencia caribe de lo que está sucediendo en esta región, pues nos preocupa sobre todo, o sea, nos preocupan muchas cosas, pero voy a hablar de una en concreto, y es, en caso de que esas reestructuraciones corporativas o esas nuevos cambios que las empresas utilizan para cambiar de nombres, cambiar de propietarios, en fin, logren un propósito, y es incumplir con obligaciones que tienen ya en los territorios con comunidades, ¿sí? Glencore, CNR, Drummond tienen una responsabilidad, una obligación de hacer unos reasentamientos de unas comunidades en el Cesar, como el Hatillo, Boquerón, y el que lleguen a reestructurarse o lleguen a utilizar cualquiera de estos trucos que utilizan las corporaciones, pues ponen en una situación de crisis a esas comunidades que ya de por sí viven de una manera paupérrima, y que pues advertimos ya una inminente crisis humanitaria, crisis alimentaria. Entonces, nos parece que por ahí, y a propósito de la información, a propósito de lo que están pensando hacer, pues es muy importante poder acceder y poder pensar entre todas, y el gobierno, por supuesto, las entidades que están involucradas en esto, tomar unas decisiones que logren no reproducir las desigualdades y las inequidades que ya existen en la actualidad, ¿no? Que ese es también otra de nuestras grandes preocupaciones. Lo otro que pues quería comentar a propósito de los comentarios que ustedes han hecho es que, bueno,
cómo sería un territorio sin carbón en La Guajira y el Cesar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya se nos están proponiendo toda esta dinámica de proyectos de energía renovable. En el caso de La Guajira, por ejemplo, tenemos parques eólicos en la Alta Guajira, tenemos también proyectos de energía solar en el Cesar. ¿Y qué está pasando allí? Digamos que a la par de que se está fomentando eso, en el país sigue habiendo una orientación, una política pública que ha abandonado por completo el sector agropecuario. Aquí este es un país en donde se ha privilegiado el tipo de agricultura de exportación, el tipo de agronegocios, ¿no es cierto?, a gran escala, y pues esto deja por fuera a la posibilidad de vincular comunidades campesinas y lo que ustedes también estaban hablando de mano de obra en un sector agropecuario que pues a todas luces podría vincular a muchas de estas personas que van a quedar ahorita por fuera de la economía del carbón. Entonces, esto de la energía eólica, esto de la energía solar, también está generando unos impactos muy, muy graves y digamos que allí solamente voy a dejarlo como titular, están creando nuevas inequidades en el territorio y las propias comunidades, por ejemplo, Wayuu en La Guajira, pues han venido señalando sus reparos y sus críticas frente a cómo está ocupándose, por ejemplo, el territorio de la Alta Guajira con más de 12.000 hectáreas con parques eólicos y esto está generando allí también muchos problemas. Lo último que quiero señalar allí, porque se mencionó, se dijo la situación de los trabajadores, que es algo que también nos preocupa muchísimo y que quisiéramos poder también, y es el propósito también que tenemos entre varias organizaciones de cómo articular, porque creemos que el sector de los trabajadores es indispensable en todas estas discusiones. Frente a lo de los despidos masivos y todo esto que está sucediendo, lo que comentan en la pregunta de ayer con Cerrejón, pero lo que les comenté esta mañana con lo que está haciendo Prodeco en el Cesar, pues allí hay que revisar pues todo el tema del fuero sindical, ¿no es cierto? De esa forma no se podrían despedir trabajadores, o sea, eso lo conocemos. Y también existen algo de bueno, no sé cómo se llama exactamente jurídicamente, pero es algo como de estabilidad laboral reforzada para aquellos trabajadores que están enfermos, ¿no? O sea, es que recordemos también que aquí estamos asistiendo a un mundo del trabajo, a un grupo de trabajadores que están muriéndose. O sea, lo voy a poner en sus justas proporciones. O sea, son trabajadores que a diario estar en estas minas respirando completamente todos esos gases tóxicos, pero además exponerse a esas explosiones que a diario se hacen en estas minas, pues les está recortando su vida, ¿no? No solamente su vida laboral, sino su vida humana. Y pues es a ese tipo de población a la que están despidiendo. Entonces, creo que sí desde lo jurídico hay algunas cosas de dónde cogerse, ¿no? O sea, muy chévere que aquí también colectivos de abogados, abogados laboralistas que también acompañan todas estas causas puedan hacer estas demandas, porque no puede ser que de buenas a primeras pues las empresas estén tomando esta decisión y haciendo todos estos despidos tan masivos como está sucediendo en el Cesar y La Guajira. Entonces, sí, yo quería por ahí, Juan Luis, como dar estas opiniones. Realmente con la preocupación que en esta discusión a propósito del cierre, ¿no? del cierre de una economía de carbón como la que tenemos en el Caribe, pues que las comunidades no queden excluidas, ¿no es cierto?, de todos estos procesos de discusión. Nos parece fundamental que esto se abra, que haya información, que sea participativo, que estas comunidades que han sido, sí, excluidas de todo este sistema político, económico, pues no continúen siéndolo con digamos, con un escenario post-carbón, ¿no? Y para eso sí creo que es muy clave que digamos que hagamos un giro en la visión de la política pública en el país,
que realmente fortalezca al sector agropecuario me parece fundamental. O sea, creo que países con la vocación agrícola como Colombia no pueden dedicar sus tierras, por ejemplo, a productos que van a ir a Europa u otros lugares, ¿no? Entonces, creo que por ahí, y bueno, tenemos es que seguir aprendiendo y estudiando, o sea, no hay respuestas definitivas, estamos también revisando esto junto con otros colegas, entonces muy chévere también el espacio y los aprendizajes que hemos tenido también en el marco de estos foros. Muchas gracias. Andrea, no sé si tienes unas reflexiones finales que compartir. Sí, tengo reflexiones finales. Pues aquí estoy leyendo los comentarios y de acuerdo con Sandra Bula, que Colombia debe repensar ese modelo económico basado en sectores extractivistas y uno de los mayores temores, ya lo dijo Wilson y también Paula, es que listo, está el carbón, la amenaza del carbón, pues vemos por el contexto internacional que está reduciéndose, pero entonces ahorita viene la energía solar y la energía eólica, pero esta energía solar y energía eólica, de la forma como lo está incentivando el Ministerio de Minas y Energía, viene con un sistema de multinacionales, un sistema también extractivista, de grandes concesiones, donde no se le consulta a la población. Ya también Fernando Pazzi comenta que tampoco pues no aporta al empleo ni tampoco al sistema de regalías, y es repensarnos en un modelo diferente, descentralizado, donde las comunidades puedan pues está pues aquí en el Caribe colombiano por su potencial, tanto en vientos como en la radiación solar, pues aprovechar ese potencial, pero aprovecharlo de una forma descentralizada, de una forma que no reproduzca ese mismo sistema extractivista. No grandes parques eólicos, grandes fincas solares, sino cómo lo vamos a hacer, y eso es lo que estamos tratando de discutir con varios actores. Incluso, bueno, lo del carbón se ve claro en el panorama, pero también es confuso un poco lo del carbón con este proyecto de una empresa turca en el sur de La Guajira, en Cañaverales. Bueno, ahí en Turquía, por lo que decía Silvio, también siempre Rusia ha estado ahí y está aumentando su exportación de carbón, pero cuando estuve en Turquía entrevistando a las empresas energéticas, decía, bueno, ¿por qué no comprar carbón de Rusia si está tan cerca, y por qué lo traen desde Colombia y Sudáfrica? Y ellos sencillamente respondían que por las economías de escala, o sea, por el mar Negro, los barcos tienen muy poca capacidad, que son 40.000 toneladas, y por el Océano Atlántico son casi 120, 140 mil toneladas de que pueden transportar. Entonces, hay la parte geográfica no es el único elemento, sino son también elementos de economías de escala. También Colombia ha empezado las salidas de la mayoría de empresas, por ejemplo, Drummond, este año, el año pasado, se exportó más o sea, en el 2020 exportó más que en el 2019, y ellos están tratando de abordar otros mercados como el de la India, el mercado asiático, pero sabemos que el precio del carbón sí está bajo, eso en términos, o sea, Colombia es un price taken, o sea, no tiene influencia en el precio del carbón, todo lo contrario, hay una sobreoferta de carbón en el mercado mundial, y ese precio está disminuyendo, y lo que hacen las empresas pues es probar nuevos mercados, pero bueno, el precio está bajando. Entonces, pese a que estamos viendo aquí cierres mineros en Colombia, estamos viendo venta de títulos en Cerrejón, venta ofertando sus títulos. Vemos también amenazas de empresas turcas que llegan a Colombia. Y aparte de todo, lo ponemos más complejo, que vemos las subastas energéticas de grandes multinacionales con energía solar y energía eólica. Entonces es un panorama que yo creo que con un grupo de personas hemos pensado pues en qué es esto de una transición energética. O sea, no lo vemos como una transición energética, sino una transición amplia
sostenible y democrática, que incluso vamos a publicar un libro, de mirar cómo realmente debe ser esa transición, cómo se debe cambiar en términos de gobernanza, en términos institucionales y en términos o sea, que necesitamos transitar, cambiar un modelo porque estamos reproduciendo esas mismas dinámicas de un modelo extractivista. Yo creo que dejo por ahí y le doy espacio a Silvia. Gracias, Andrea. Efectivamente, adelante, Silvio. Te escuchamos. Simplemente para terminar, yo creo que, insisto un poco, que Wilson lo volvió a tomar por un lado, Paula por otro. Yo creo en la importancia de las concertaciones. Creo que es la única forma o sea, ya hemos visto en el ejemplo que si solamente somos una entidad que hacemos un trabajo, las cosas no van a funcionar. Creo que comparto lo que ustedes están diciendo, pero creo en la importancia de sentarse insisto, entre las ONGs, entre las universidades, sentarse con el gobierno. Hay que establecer esas redes. Planeación Nacional, por ejemplo, es una entidad fundamental en este proceso. O sea, hay que convencerlos un poco, digo yo, de sentarse con ellos y de decirles, bueno, sentémonos con el Ministerio de Minas a ver cuál es esa hoja de ruta, pero también con el Ministerio de Agricultura, como menciona Paula, con las entidades, y miremos cuál es el mejor camino o cuáles son las alternativas para cambiar, pues como este modelo económico que permita a estas regiones salir de las condiciones que están. Porque las cifras son claras y lo demuestran. O sea, estas regiones han vivido del carbón, ¿no? La Guajira y el Cesar han vivido mal, pero han vivido del carbón. O sea, las cifras están mostrando que el empleo está ligado a esa actividad económica, y yo sí creo, como lo menciona Juan Luis, que también las cifras demuestran que el carbón va en declive, y no es un aspecto de demanda o por COVID, es un tema estructural. Las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía, del Banco Mundial, de todas las fuentes internacionales, muestran que el riesgo insisto, de activos varados va a ser muy grande, y de descarbonizar las economías, pues hacia allá están los cambios en la matriz energética. Entonces, si estamos pensando si es con energías eólicas o solares, o si no es por ahí, si es con el sector primario, si es con agricultura, necesariamente debe construirse, a mi modo de ver, una hoja de ruta concertada justamente con las comunidades para no volver a caer en lo mismo, pero donde el gobierno central en este caso y los gobiernos departamentales se comprometan justamente con actividades específicas dentro de la cadena de valor de estos nuevos modelos, y digan exactamente cuál es su papel y cómo van a contribuir a esto. Entonces, yo creo que la concertación es el camino, la discusión, la concertación y las tareas puntuales frente a construir esas nuevas políticas o esa hoja de ruta en los territorios. Entonces, pues eso era. Excelente. Muchas gracias, Silvio. Gracias, Andrea. Gracias, Paula. Gracias, Wilson. Creo que este ha sido un panel excelente. Realmente hemos visto diferentes dimensiones de un problema muy grande y muy urgente que hay, bueno, en el mundo, en Colombia, en La Guajira y en Cesar. Es un tema muy complejo, pero no por eso deja de ser muy interesante. Para cerrar, además de agradecerles a ustedes por los comentarios, por la presentación, y al público por seguirnos en esto, quiero hacer un par de anuncios. Uno es que esto es parte de una serie de conversaciones sobre minerales y transición energética, y nos queda una sesión más que será el 10 de marzo en un formato igual a este, sobre el tema del litio, trayendo los casos de Bolivia y con alguna referencia a Chile, que es una discusión muy diferente a la que hemos tenido hoy, pero apasionante. Así que los invito a todos y todas a participar en esto. La información está en el link que les puse hace un rato de minerales estratégicos en NRGI, ahí se pueden inscribir y todo, y también nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, que es @NRGIESP, ESP de español, NRGIESP.
ahí también vamos actualizando los diferentes eventos. La segunda cosa es que nuestro trabajo de alrededor del carbón no se agota pues, con esto, ¿no? Esta publicación de Paz es muy importante. También estamos por sacar una publicación que ha escrito Silvio, con la ayuda de Fernando Pazzi, que es la discusión propiamente económica de este tema, ¿no? Y esto está por salir y vamos a presentarlo y espero ver a varios de ustedes en esta presentación pronto. Y también vamos a seguir tratando de contribuir a un proceso de una transición justa alrededor del carbón, porque creo que este término de transición justa engloba varios de los elementos que se han mencionado, ¿no? Los elementos laborales, los aspectos económicos, los aspectos de pasivos ambientales, toda la discusión social vinculada con derechos humanos. Creo que tiene que haber un plan integral bastante amplio y me parece que dirigido por el Estado colombiano, que trate de atender este tema y ver qué alternativas hay, porque la realidad es que hay un declive estructural del carbón y este es un producto muy importante en Colombia, entonces hay que pensar cómo hacemos para enfrentar este nuevo escenario. Entonces, queden atentos, por favor, de los siguientes eventos, de las siguientes publicaciones que estarán saliendo. Nuevamente, felicitar al panel, creo que ha sido excelente, y agradecerle al público, y será hasta una siguiente oportunidad. Que tengan un buen día. Adiós.